puede iniciarlo. Ok, listo. Ya. Entonces, bienvenidos a otro episodio de Negocios Online. ¿Cómo estás? Básicamente, hoy vamos a hablar de la parte de consultoría legal, de tu historia. Me encantaría que comiences el episodio introduciéndote a ti misma, qué es lo que haces, qué es lo que te gusta hacer, a dónde estás ubicada, todo esto, y empezar. Eh, Gracias, Carlos, por la invitación primero. Yo encantada de estar aquí con la comunidad y básicamente yo vengo de Perú. Eh, directamente cuando yo empecé en este camino, no tenía planeado emprender directamente. Empecé trabajando dentro de una empresa y de ahí varias cosas cambiaron que me hizo replantearme la situación. Ok, buenísimo, perfecto. Cuéntame un poco qué es lo que te hizo especializarte en esta parte de derecho, porque yo siento que hoy en día, pues tal vez es como muy fácil iniciar un negocio online, lo cual es buenísimo, que esté y la barra de entrada sea más baja, pero al mismo tiempo hay personas que se les tiende a ir esa parte, no entienden a tratar su negocio con la seriedad necesaria, por lo menos, o la importancia que se le da a este tema. Entonces me encantaría saber cómo de dónde viene tu motivación y por qué el derecho y cómo llegaste a esto. Wow, del derecho primero nació desde que yo era una niña. Desde que era una niña yo recuerdo las caminatas que tenía cuando mi papá me llevaba al colegio y él directamente me contaba una historia que le había pasado cuando él empezó su negocio y había tenido problemas legales por no haber tomado asesoría legal con un abogado. Justamente entró en multas, le embargaron el negocio. Oh, wow. Entonces fue todo como que un quiebre ahí, prácticamente esa situación hizo que empezara de cero y tuvo más problemas a raíz de no haberse asesorado bien por subestimar la barrera de entrada justamente de los requisitos legales. Y ya cuando crecí en la universidad, justamente el abogado que lo sacó de ese lío a mi papá fue mi profesor y yo ¿En estaba serio? como que, sí, todo tuvo como que la conexión ahí. Y ya cuando terminé de estudiar, me enfrenté con el mundo laboral, ¿no? Y fue duro porque yo, desde que estaba en la universidad, yo comencé a trabajar en una empresa que asesoraba a exportadores, a empresarios exportadores, con esto de las recuperaciones de impuestos, fiscalizaciones, evasión, digamos, de situaciones que le generan pérdidas de dinero a los negocios. Dentro de ese grupo empresarial, yo me di cuenta de que era como que muy cuadriculado, como que todo el tiempo no hay cabida para lo que tú quieres hacer, sino que directamente tienes que responderle al cliente, responderle a la empresa que estás representando. Entonces hay como que una pugna ahí de intereses y no hay espacio mucho ni para la creatividad ni para la innovación. Entonces fue lo que me llevó también a querer emprender. Ya en el mundo emprendedor me di cuenta, inicialmente mi idea fue tener un despacho jurídico y no hay más, en empresas y punto. Ya en el camino me fui enamorando del mundo digital. Claro, claro, claro. Sí, entonces vas como por este camino un poquito más tradicional y pronto te das cuenta de como no, mira, la parte online realmente es lo que más, es lo que importa, lo que es necesario ahorita. Y actualmente como, ¿qué tipo de personas son las que más ayudas? O sea, con qué tipo de personas trabajas? ¿Con mucho emprendedor nuevo o empresas más establecidas, digamos? ¿O como cuál? Normalmente, por el tipo de contenido que yo genero, me vienen agencias de marketing. Agencias de marketing que lo que quieren es, por ejemplo, internacionalizarse y lo que buscan es tener esa parte cubierta para tener una mejor reputación a través de Internet. Porque, por ejemplo, se tiene muy estigmatizado el emprendedor latinoamericano. Entonces, cuando el emprendedor latinoamericano quiere entrar de repente en mercado europeo, en mercado estadounidense, los tienen muy estigmatizados como que no son muy confiables, no son muy serios y ellos quieren dar esa imagen profesional. Y ahí es cuando buscan ya, por ejemplo, implementar contratos, tener bien cubierta la base de protección de datos,
tener los avisos legales dentro de su sitio web, entonces para brindar una mejor reputación. Después, otro grupo de emprendedores a los que he ayudado ha sido las e-learning, las academias digitales, los que venden cursos online, los infoproductores, que por lo general son marcas personales con emprendedores que que tienen mucha experiencia, que tienen conocimiento, pero lo que les falta es cuidar esos cursos. Entonces, cuidar ese material que ellos construyen. Entonces, ya ahí buscan también tener políticas de contratación, condiciones de venta, términos y condiciones de devoluciones, la protección de los datos. Entonces, digamos que está bastante mezcladito los clientes con los que he trabajado. Claro, sí. No, eso es súper, súper importante porque realmente hoy en día es muy fácil copiar cualquier cosa, tomar screenshots, ¿verdad? Hacer todo ese tipo de cosas falsas que yo siento que tal vez uno no lo piensa muy a futuro. Como que tal vez los negocios solo piensan en, bueno, quiero hacer mucho dinero, quiero tener muchos clientes muy rápido, pero no se enfocan en establecer algo que pues sea sólido y que los vaya a proteger a largo plazo y que digan, bueno, la verdad es que quiero tener un negocio de aquí a 15, 20, 30 años. Entonces, si me puedes hablar un poquito más de, porque la verdad es que a mí me parece súper interesante, o sea, desde que yo estoy emprendiendo, tengo mi propia agencia y ahora saltando un poco al mundo de consultoría, em, ¿cómo has visto este proceso que ha cambiado desde que tú entraste o desde que lo hacías así hasta hoy en día, digamos? ¿Qué ha cambiado la era digital? Porque las fronteras son ilimitadas, ¿no? Y qué tal si yo estoy vendiéndole a todo tipo de países? ¿Qué hago? ¿Hay como algún código universal, algo así? ¿O cómo? Cuando yo comencé con esto del mundo digital, te soy sincera, empecé como, tenía ya formalizada mi consultorio jurídico, teníamos la oficina, los socios estábamos ahí ya listos para recibir clientes y de pronto nos miramos las caras todos y dijimos, ¿y de dónde sacamos los clientes? Entonces ya teníamos costos fijos, pero no había quien los pague. Entonces, yo comencé a investigar y me di cuenta de que las oportunidades en el mundo digital son muchísimas, son variadas y está para quien las quiera tomar. Entonces, cuando yo entré al mundo digital, empezamos con una página web y un canal YouTube. Entonces, en el camino me di cuenta de que, bueno, es que esto no puede ser tan sencillo, tiene que haber algo. Y como busqué la normativa, requisitos legales, y ahí me di cuenta de que había mucho desconocimiento, muchos mitos. Sacaban imágenes de un lado, de otro, y aquí como que es tierra de nadie, ¿no? Entonces, y de ahí comencé a investigar, tomé cursos y me di cuenta, no, es que esto a mí me llama, esto a mí me atrae mucho y comencé a llevar cursos de protección de datos, también diplomados de propiedad intelectual y de ahí me di cuenta que necesitaba también compartir esto con la gente que no sabía, que no tenía el conocimiento, porque me estaban saliendo muchos anuncios, yo de pronto iba a la página web del emprendedor y decía, pero es que yo aquí no te compraría ni de bromas, porque ni siquiera sé qué va Ujú. a pasar con mi dinero, qué va a pasar con mis datos, por más que, ¿cómo crees que te voy a pagar $350, euros? Si ni siquiera sé si realmente voy a recibir lo que estoy pidiendo o lo que espero, ¿no? No gestionan mis expectativas. Entonces yo lo vi desde el punto de vista del usuario primero y me di cuenta de que esa necesidad estaba ahí. Y también me di cuenta de que muchos decían, emprender es rápido, fácil, basta conexión a internet y no sé qué. No, mijo, tienes que informarte, tener en cuenta esto. Y lo primero que sí deben de tener en cuenta cuando van a exportar sus servicios es a dónde, a qué país lo vas a exportar. Porque, por ejemplo, en cuestiones de impuestos, en cuestiones de protección de datos, la normativa no aplica igual para todos los países. Que sean normativas muy similares no quiere decir que va a ser lo mismo en todos los países. Por eso que, por ejemplo, la protección de datos en Perú es distinta a la de España, a la de Nicaragua, a la de Chile, a la de Colombia. Entonces, si bien es cierto, a pesar de que el Reglamento General de Protección de Datos, por solamente mencionarte una normativa internacional, cubre aspectos para todos los países, digamos, porque aunque se aplica para ciudadanos dentro de la Unión Europea, toca también a los emprendimientos que están fuera de la Unión Europea, pero que quieren vender a ese mercado. Y esto no se da de gratis. Hay convenios internacionales que hacen de que estos países, por ejemplo, que están ubicados en Latinoamérica, estén obligados a respetar esta normativa.
Entonces se habla muy poco de eso. Y lo mismo pasa con los impuestos. Los impuestos no solamente afectan a las personas que están dentro de la Unión Europea, hay que saber qué pasa cuando exportas. ¿Qué pasa con la factura? ¿Tiene validez internacional? ¿No tiene validez internacional? ¿Dónde te retiene el impuesto? ¿Tú que eres el que vende o la persona que es la que te compra? ¿Quién es el obligado a declarar esto? ¿Ambos? ¿Bajo qué condiciones? Entonces, todos esos detallitos se tienen que mirar antes de ver primero a dónde quieres exportar. Y con esto no digo de que se tienen que cerrar y que no, que vamos al miedo y no, no se trata de eso. Se trata de preocuparte por lo que estás construyendo, si lo quieres ver a largo plazo. Exacto. Sí, este tema la verdad a mí me parece extremadamente interesante y por eso también tu perfil me atrayó y quise conectar y quise hacer este episodio porque siento que es algo que poca gente toca y que es muy importante tenerlo allá afuera, ¿no? Inclusive a mí siempre me gusta con mis clientes dejarles claro como de, mira, hay que darle importancia en la parte legal, o sea, hagamos esto, asesórate, ¿verdad? Consigue esto. Entonces, esa parte es muy clave. Me parece curioso y creo que nos podrías dar una buena perspectiva, tomando en cuenta que tú estás en Perú. Por lo que tengo entendido, es un país pequeño, igual que el mío, Costa Rica es súper pequeño. Por ejemplo, nosotros ahorita las leyes digitales están muy limitadas, o sea, lo cual de cierta forma pues siento que nos da mucha libertad, pero al mismo tiempo también nos deja medio al aire en cuanto como a la protección de nosotros mismos también. Digamos, yo de como persona de, wow, o sea, ¿qué te puedo prometer? ¿Qué no te puedo prometer? ¿Cómo hago para yo protegerme a mí mismo también con reembolsos, con todos estos temas? ¿Cuál es tu perspectiva en eso? Porque yo siento que obviamente va a ir evolucionando, ¿no? Poco a poco, pero países como el mío, tal vez el tuyo, va muy, muy lento. Entonces, no sé cuál es tu opinión en eso. Sí, es cierto, es cierto. Mira, y hay un detalle que quiero que aquí lo tenga en cuenta tu audiencia. En cuanto a normativa legal para negocios digitales, en todos los mercados, digamos principalmente los latinoamericanos, es una normativa muy incipiente, casi inexistente en algunos países. Por ejemplo, en tu caso de Nicaragua, ellos pertenecen a la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Perú también está acogido. Entonces, es por eso que, por ejemplo, países como Nicaragua, Colombia, Perú, México, tienen que respetar el Reglamento General de Protección de Datos. Ahora, tu propio país también tiene normativa de protección de datos. El detalle está en que estas normativas muchas veces en algunos países han sido dadas antes de este boom digital y no se han actualizado. Por ejemplo, en el Perú la normativa de protección de datos tiene ya cerca de 10 años. Entonces, es importante que cuando nosotros veamos a qué mercado queremos apuntar, investiguemos primero la normativa de nuestro país, porque aunque no esté dada para el mercado digital, lo que están haciendo las autoridades es que lo aplican de manera analógica, ¿de acuerdo? Como que hacen la interpretación y, bueno, esto es lo que hacemos nosotros en offline. ¿Cómo lo podemos aplicar al digital? Mientras se da la normativa. Cuando no hay normativa puntual para la situación, tienes que asesorarte que un profesional te explique cómo se interpreta la normativa offline a lo digital. ¿Por qué? El vacío de la norma no exime que se pueda resolver el problema. Ya sea un juez, alguna autoridad, cuando te tengan que sancionar o cuando te tengan que fiscalizar, no va a esperar a que salga la normativa para recién multarte. En realidad te van a multar con las herramientas que ya tuvieran si es que estás haciendo algo incorrecto. Y no necesariamente tiene que ser que nosotros nos tengamos que acoger por las multas en sí, sino que nos tenemos que acoger para también proteger a nuestro cliente y a nosotros mismos en realidad. Entonces, el hecho de que no haya normativa en realidad facilita de que tengamos doble problema. Buscar asesoría para que nos ayuden a interpretar lo que ya existe para aplicarlo a nuestro negocio. Y segundo, asegurarnos de que estamos buscando un equilibrio entre mis derechos y los de mi consumidor sin perjudicar a ninguna de ambas partes. Porque también ha pasado que emprendedores han sido, por ejemplo, en el caso de Perú, hubo aplicaciones internacionales, en el caso, por ejemplo, Taxibit y Cabify, los multaron con multas de 400,000, 600,000, que vienen a ser más de $200,000. Entonces, y estas multas vinieron directamente porque
los emprendedores tenían dentro de su aviso legal cláusulas abusivas. Por sobreprotegerse, crearon el efecto contrario y de igual forma se pescaron un problema. Entonces, en este caso pasó porque ellos trajeron normativa extranjera y quisieron aplicarla a Perú sin asesorarse de manera adecuada. Entonces, moraleja aquí de la historia es que busques asesoría, ya sea de tu país o que por lo menos te ayude a interpretar lo que dice para los negocios normales y cómo podrías aplicarlo analógicamente a la circunstancia digital. Porque es algo que, aunque no haya norma, se tiene que resolver y se tiene que proteger. Los derechos, porque están en digital, no dejan de ser derechos. Por lo tanto, no se pueden dejar sin resolverse. Ujú. Entonces sería más básicamente como traducir el lenguaje físico en el digital, no que no existe, no Exacto. significa que ya está libre. Ok, wow, sí, eso está súper, súper interesante. Igual ojalá poco a poco pues vaya evolucionando. Sí me pareció muy curioso la parte de la sobreprotección, porque yo también he tenido un enfoque como de, bueno, voy a protegerme lo más que yo pueda, ¿verdad? En este caso específico que tú hablabas, es más que todo entonces una queja, se podría decir, del cliente en sí, porque también yo siento que mucha gente sabe que no lo van a leer, o sea, mucha gente de alguna forma sabe que tú le vas a dar check a los términos y condiciones y no vas a leer nada, ¿verdad? Y entonces voy a hacer todo lo que yo quiera porque de por sí es mi sistema y mi servicio privado. Si ellos no lo quieren, pues no vengan a mí. Entonces, eso me parece súper curioso y me imagino que es extremadamente común. El detalle está en que, por ejemplo, aunque las personas no lean los avisos legales, por ejemplo, y yo sé qué pasa, no me voy a hacer aquí la ciega, yo misma, a mí me pasa en consulta que cuando yo, por ejemplo, hago una sesión de venta, le resumo unos 3 minutitos lo que son mi forma de brindar el servicio, qué pasa si es que no me paga cuando voy a iniciar la segunda parte, o por ejemplo, qué pasa si es que él no me entrega el brief de la información que le solicito, o qué sucede si es que yo no le entrego los documentos en el plazo determinado. Entonces, yo le explico brevemente mi proceso. Entonces, cuando tú sabes que de repente tu cliente no llega lo suficientemente informado para brindar el servicio, siempre es recomendable que destines unos 2 o 3 minutitos en el primer contacto que tienes con él para explicarle todo eso. Por ejemplo, tú si ofreces servicios de Facebook Ads, por ejemplo, gestionar sus expectativas, qué es lo que espera él recibir de esos anuncios, que no necesariamente porque va a invertir $1,000 va a recuperar 3,000 o 4,000 o 5,000. De repente su negocio es a largo plazo, la conversión, de repente el cliente donde está apuntando está muy incipiente y necesita pasar por un proceso antes de conversión. Entonces, todo eso se le tiene que informar al cliente. Y más que nada se trata de buscar el término medio. El término medio es entender que tú te puedes proteger, pero que la otra persona también necesita saber qué se le va a cumplir con el pago que está dando, cómo es lo que va a recibir, más que nada hacer una gestión de expectativas y también pensar un poco como cliente. Protegerte hasta en el punto de, por ejemplo, tu trabajo no va a ser gratis, obviamente, vas a tener que cobrar antes, pero también decirle al cliente, mira, tengo hasta este plazo para darte esto. Entonces, tener bien cubiertos los procesos es uno de los tips que yo principalmente les doy a mis clientes. Para yo poder hacerte las políticas de contratación, por ejemplo, le digo a mis clientes, necesito que tú tengas muy mapeado cada proceso que realizas. Por ejemplo, desde que el cliente ingresa a tu sesión de venta, por ejemplo, o desde que el cliente recibe el primer email tuyo. ¿Qué va a pasar hasta cuando tú ya le entregas el objetivo? Cuando ya terminas el trabajo para el cual te contrató. ¿Qué va a pasar? Antes, durante y después. Y si esto de repente no llena sus expectativas, poner aquí, esto es esto, o sea, por eso se trata de gestionar las expectativas. Y cuando el cliente, básicamente yo sé que el cliente no lee muchas veces, tú ya cumpliste con el deber de informar. El deber de informar es ineludible, entonces ahí está la obligación de tener los documentos exhibidos. Cuando tú pones esos documentos a disposición, como quien dice, ya queda la pelotita en la cancha del cliente. Ya es su responsabilidad leerlo. Entonces, tu responsabilidad es darle la información, ya sea por texto,
se lo haga recordar en la sesión de ventas o el primer contacto o en la primera reunión que tienes con él. Y en todo momento ponerle también las coletillas informativas para que él vaya digiriendo la información poco a poco, para que lo pueda entender. Claro, claro, que sea entendible, porque a veces también hay un tema de lenguaje, ¿no? Que a veces entre más complejo, menos entendible es. He visto muchas personas que inclusive lo que hacen es que ya, bueno, ya con empresas como que yo he trabajado grandes, que al final de la llamada empiezan a grabar y dicen, ok, se está de acuerdo con esto y esto, y acaba de pasar esto, y uno firma el documento y todo ese proceso. Eso me pareció súper, súper interesante, la verdad. O sea, sí hay formas de hacerlo Y de una es que forma es que... otra forma de contratos, otra Ujú. forma de materializar el contrato, plasmarlo en visual o audiovisual o digital, que es, por ejemplo, cuando le hacemos firmar el cheque. Ajá, ajá. Bueno, o el DocuSign como el documento que se firma y el video, que eso me pareció muy cool porque hace poco también entré en una mentoría bastante cara y todo, y ya como más profesional y sí, todo este proceso era muy diferente. O sea, no era solo como de te mando el PDF, ¿verdad? Y ahí ya, sino como que sí, todo este proceso. Inclusive todo lo que hablas tiene igual un sentido en la parte de marketing. O sea, solo el hecho de tener esa claridad de, vea, estas son las expectativas. Yo inclusive empecé a hacer esto solo por pura claridad, o sea, solo porque a mí me gusta que la gente sepa cuál es la expectativa que tiene, qué es lo que se puede lograr, qué es lo que no se puede lograr, y como ir seteando todo esto simplemente desde un sentido pues, de marketing. Al final es como la claridad es poder y siempre ayuda. Yo creo que nunca sobra ser específico y hablar de esos temas, pero también creo que esto viene mucho como con la confianza, o sea, viene con el hecho de que, bueno, yo ya doy estos servicios, ya tengo un poco más de experiencia, sé qué esperar, sé qué no esperar, y a uno ya no le da miedo, o sea, a mí ya no me da miedo decirle, mira, ¿cuáles son tus expectativas? O se puede o no se puede lograr este tipo de cosas, o esto es típico, esto no es tan típico, y así también viene un poquito como ese lado de experiencia, y es lo mismo que tal vez hablábamos al inicio de que la barrera de entrada es muy baja. O sea, ahorita cualquiera puede abrir una cuenta de Instagram y decir que tiene un negocio, ¿no? Que está súper bueno, pero ahí es donde vienes tú también y ayudar mucho a las personas. Ahora, Y dime. eso justamente es lo que hace que el público más que nada se vuelva un poco más, primero, receloso de lo que escucha, se Ujú. vuelva un poco más selectivo a quién contrata y a dónde compra, a dónde pone su tarjeta. Y eso, el hecho de que tú apliques esta información para que el cliente se sienta más tranquilo, primero te diferencia del resto, porque muchos no lo hacen. Y segundo, le das una tranquilidad increíble al cliente y se va a sentir confiado, eh, tranquilo trabajando contigo y esa sensación va a hacer que te recomiende. Entonces, como que también suma. Sí, sí, confianza es número uno, la verdad. Y siempre cuando ya las personas saben cuál es el proceso detrás, ya una persona trabaja con uno, ahí le cuenta a otra persona y le dice, hey, mira, la verdad fue muy profesional, no me dio miedo, todo pasó súper bien. También eso es como la clave de, pues, mostrar tu cara, estar ahí, entrar a la llamada con la persona, todas estas cosas que llevan como a la confianza. Hay gente que, yo me acuerdo que me han comprado solo porque ven un video mío y dice, ah, me gustó cómo hablas y ya. O sea, literalmente, yo una vez puse un anuncio en Facebook y me dice, yo ni siquiera escuché qué decía el anuncio, pero me gustó cómo hablabas, me gustó cómo verte, expresarte, no sé qué, me generó confianza y te hablé y listo, y se convirtió en mi cliente. Entonces también es como ese proceso, pero si estás también protegido legalmente, te proteges a ti mismo, inspiras confianza, entonces al final pues es lo mejor. Creo que mucha gente lo deja ir, tal vez por un tema, pues se podría decir que ignorancia, pero yo creo que eso no es válido, porque la verdad hay demasiada información allá afuera, la verdad. O sea, yo no puedo decir, nadie me dijo, no aprendí, porque la verdad es tu deber hacerlo. Tal vez por recursos, tal vez por simplemente enfocarse en ganar más y más y más clientes. O sea, como no, lo único que me importa es crecer y Creo crecer. que es porque lo sienten que es muy engorroso. Yo creo también que es eso, porque es una de las de los comentarios que más he oído cuando estamos en sesiones de venta. Lo primero que les pregunto, ¿por qué has esperado hasta ahorita para recién implementarlo? ¿A qué te No, refieres lo que con pasa es que me engorroso, parecía, perdón? lo que pasa es que me parecía muy engorroso, o también lo otro que me decían es que no sabía que se necesitaba esto para vender en internet. Yo le digo,
O sea, para mí es tan obvio, pero yo entiendo que para los demás, para algunos emprendedores, no sea tan obvio. Entonces, de ahí ya viene la recomendación. Infórmense, infórmense, porque no todo es como lo pintan siempre. Engorroso es como tedioso. Ok. Ah, sí, sí, Ah, ok. perdón. Engorroso es Sí, sí. como complejo, difícil, cosas así. Listo. Ok, ok, listo. Sí, sí. Sí, al final, pues, no es necesario, pero obviamente, pues, a largo plazo es lo mejor. Si no estás buscando el tiquete de la lotería, pero ese es el problema. Mucha gente lo que quiere solo es el ticket de la lotería, que les vaya muy bien. Pero al final lo que importa es si realmente quieres vivir esa libertad y viajar y hacer todo esto que dicen, necesitas estar obviamente protegido. Yendo un poquito como hacia atrás en tu historia, cuando hiciste esa transición de, mira, ahora tengo un negocio físico, tengo estos gastos fijos. ¿Cómo fue esa transición al mundo online? O sea, como qué intentaste que tal vez no te funcionó y luego dijiste, no, esto sí me funcionó. Ok, yo tengo que ser sincera, yo no dejé nunca mi despacho. Ok. Lo que pasó es que como yo emprendí en pareja y con algunos socios, es que simplemente les dejé el despacho. Ajá. Les dejé el despacho, pero el despacho lo he dejado hace casi como 2, 3 años. Sí. Entonces, el primer año y medio de mi emprendimiento, sí lo estuve haciendo yo todo. O sea, atendía a los clientes, iba a los juzgados, iba a pleito, a juicio, y directamente en la tarde me conectaba en Zoom con un cliente, le tomaba la información. Entonces, como que hacía, no era tan incompatible la actividad porque en ambas situaciones eran situaciones legales en contexto de abogada, pero lo ejercía de dos maneras, mejor dicho. Hasta que yo le dije, mira, ¿sabes qué? A mi esposo le dije, mira, ¿sabes qué? Ya no doy más, esto de los juicios no va conmigo, no me gusta, no me llena, hay mucha frustración para los clientes porque es muy engorroso, los trámites duran años y muchas veces la tan ansiada justicia es un dolor para el cliente. Y me llenaba más el hecho de que yo entraba a un Zoom en un par, 3, 4 semanas, ya le podía decir al cliente, hey, ya resolvimos tu situación, todo chévere, genial, esto y no sé cuánto. Y el cliente se iba con una sonrisa y yo sentía que por fin le había resuelto la vida y el cliente y se iba contento, feliz, cosa que muy pocas veces lograba ver dentro de los juicios. ¿Por qué? Porque tú vas, por ejemplo, dentro de un juicio y comienza el juez a recitar de paporreta el Ujú. protocolo, las normas, a leer el expediente y el cliente pobrecito cuando llega a final de la audiencia me dice, doctora, ¿qué dijo? Por favor, ¿qué significa todo esto? Que hora y media estuvo ahí el pobre cliente sin entender ni una sola palabra de lo que nosotros decimos los abogados. Entonces, esa frustración a mí me generaba mucha resistencia y cada vez yo me sentía peor en esa situación. Y hace poco también lo mencionaba en mis historias, justamente eso. Y cuando ya yo decidí ya dedicarme al 100% solamente a gestionar mi marca personal para atender clientes a través de Internet, fue más o menos hace cerca de 3 años ya. Entonces, yo sentí el cambio. Primero, el cambio fue a raíz de bajó mi estrés. Bajó mi estrés porque yo veía más caras felices. Más Ujú. caras felices, no me peleaba tanto con los asistentes judiciales para que me avancen el expediente y le daba solución inmediata más a los clientes. Y también me di cuenta en el proceso de que estaba trabajando con un tipo de cliente que llega con muchas ilusiones, ama lo que hace, se apasiona por lo que tiene. Entonces, esa necesidad es como cuando tú cuidas a tu hijo y no esperas, no sé si aquí alguno de los que nos escucha de repente es papá o ha podido ver un hermano menor, entonces sientes que lo estás protegiendo y esa satisfacción se va el cliente con el que trabajo. Es como que, ay, ahora ya puedo estar tranquilo y ahora ya puedo esto, y como también les enseño cómo usar los documentos, cómo usar los recursos que preparo para ellos, entonces como que se quedan más tranquilos. Claro, claro. Sí, al final es mucha certeza, o sea, uno le está pagando a alguien porque quiere que le traduzca, o sea, es como cuando vas a un doctor y tienes un diagnóstico y dices, no entiendo nada, y esperas como que esa persona pues
te corte el camino y te explique, vea, en palabras sencillas, esto es lo que significa, esto es lo que vamos a hacer, lo que vamos a solucionar. También identifiqué mucho cuando dijiste el hecho de trabajar con emprendedores o con estas personas. Es algo que yo también pensé, como, ok, cuando abrí mi agencia de marketing, yo dije, ¿cuál es el mejor cliente que yo he tenido hasta ahorita? Y casualmente fue un coach, y yo digo, como nos llevamos bien, tenía buena actitud, tenía el poder adquisitivo, aplicaba todo lo que yo le decía. Entonces también eso, como, ok, ¿cómo encuentro personas que estén animadas, que tomen acción, que hagan lo que yo les diga, que estén dispuestas a escuchar, a entender? Y normalmente el mundo del emprendimiento está bastante lleno de personas así. O sea, de personas que están dispuestas a hacerlo, a tomar acción, a hacer lo que sea necesario. Y ahí es donde se filtra un poco. ¿Qué tanto te costó, qué tanto como que esa adaptación a ir y encontrar y hablar con estas personas? ¿Cómo fue tu proceso con ese? Ah, mi proceso para contactar a mis clientes o para que a empezar a atender clientes básicamente se dio como que de manera natural, digámoslo así, porque en un primer momento nosotros comenzamos subiendo videos a YouTube en el canal de mi despacho, entonces, y hubieron ciertos videos que se viralizaron. Se viralizaron esos videos y nos dio más visibilidad. En ese momento hubieron videos que pasaron de los 500,000 vistas en el otro canal de mi despacho. Entonces ahí comenzamos a tener tracción con clientes. Nos veían de todos lados, hacíamos consultas, llevábamos procesos. Y de ahí, cuando yo ya quise trabajar mi marca personal, me creé un nuevo canal. Entonces, comenzar de cero, ese camino que ya lo tenía prácticamente recorrido con mi despacho, sí, me dio vuelta la cabeza un poco. Dije, bueno, rayos, ahorita empezar de cero nuevamente. Pero bueno, Ujú. dije, no hay peor lucha que la que no se hace. Comencé nuevamente desde cero y más o menos como a los 6 meses de empezar el canal, ya comenzaron a llegar los primeros clientes. Primero, gracias a YouTube y el blog, porque trataba yo de, en mi contenido de YouTube, a pesar de que tiene muy poquitos seguidores, los poquitos que me ven, sé que son mis clientes porque hablo de temas muy, muy específicos. Que si el contrato digital, que si el impuesto para infoproductos, que el impuesto para hacer Amazon afiliados, que el impuesto para hacer Hotmart o qué sé yo. Entonces son cosas que mi cliente puntualmente está buscando. Y si me ven de repente 4, 10, 6 personas, yo sé que esas 6 personas que me vieron son mi cliente y se suscriben y me contactan y me escriben. Lo mismo pasa con mi blog. Las visitas que recibo yo sé que son de los potenciales clientes. Y algo que yo siento de que también me ha ayudado muchísimo, obviamente, es el hecho de tener claro a quién le quiero vender y cómo voy a llegar a esa persona, cómo quiero aparecer delante de esa persona. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que la persona a la que yo le quiero vender, cuando llega a mí, llega buscando en Google cómo declarar esto, cómo hacer marketing de afiliado o cómo declarar mis ingresos por Hotmart o cómo hacer esto. Entonces yo le aparezco con un tutorial, le aparezco con un video y de ahí se va a mi blog y de ahí reserva mi sesión y terminamos haciendo el match. Y cuando ya la persona llega a mi sesión, me dice, gracias por la información. Entonces, como que ya prácticamente es una venta que ya llega cerrada porque le doy tanto Ujú. contenido valioso que ya ni siquiera me hace mucha falta como que argumentarle. ¿Sabes qué? Mira, el precio es este y como ya vio todo, le expliqué todo, le fui transparente cómo es mi proceso, cómo trabajo, qué incluye, qué no incluye mi servicio. Ya, me contratan. Sé que suena fácil, pero no es tanto así, porque detrás de esa confianza y esa tranquilidad con la que el cliente me paga, es que ha habido un periodo de creación de contenido, que del blog, que de hacer videos, que de investigación de palabras clave y todos esos detalles. Pero más que nada ha sido así. Claro, claro, no, no, ese es el trabajo. Al final hay muchísimo trabajo detrás y lo que importa es tener clientes y personas que confíen en uno, que uno les pueda ayudar. Y sí, yo entiendo. O sea, al final obviamente es todo un proceso. Igual me parece con este podcast, digamos, la gente que sí lo ve y en serio dedica su tiempo para verlo es porque conectan muchísimo y llegan a la llamada pues casi que ya súper vendidos. Entonces, como para también ir terminando, ir concluyendo un poco, siempre me gusta hacer esta pregunta al final como si pudieras compartir algo que tal vez tú hacías antes muy mal y luego lo aprendiste a hacer bien, te hubiera gustado saber antes cómo hacerlo.
qué sería y luego si nos puedes compartir tus redes sociales o dónde te pueden contactar. Ah, algo que hice muy mal al inicio fue que la primera versión de mi web fue un asco. Ok. La web de mi despacho. ¿Por qué? Porque pues, y soy así, totalmente transparente y les digo, desde mi punto de vista, ahora que lo veo en retrospectiva, fue así porque simplemente pensé que crear una web era como que ponerle fotos nada más y no me preocupé mucho en investigar mi cliente. Entonces, como que pensaba de que solamente era de ponerle ahí la cara de los Conocer, colegas que sí. estábamos ahí, decir que somos abogados, que somos profesionales y que no sé qué, pero no le hablaba a mi cliente, en realidad no sabía ni a quién quería venderle, no tenía ni puñetera idea de a quién le vendía. Entonces, sí, ese es el primer error que cometemos, no tener claro el cliente con el cual queremos trabajar. Entonces, sí, quisiera ahorrarles un poquito de dolores de cabeza, frustraciones y pateaduras ahí del teclado, les diría que empiecen por ahí. Investigar a quién se quieren dirigir, con quién quieren trabajar, que se imaginen qué miedos tiene esa persona, sobre todo el perfil psicológico, qué frustraciones tiene, qué problemas trae, cuál es la pregunta que él se hace todo el tiempo para resolver ese problema que ustedes le podrían hacer, resolver. Sí, Claro, básicamente eso. buenísimo. Ok, listo. Gracias. Si nos puedes compartir tus redes sociales, dónde te pueden contactar la gente. A bueno, en redes sociales me encuentran como Melissa Mogollón. En Instagram estoy como Melissa Mogollón. Y si quieren visitar mi web es melissamogollón.com/regalo para que descarguen ahí unos regalitos modelo de contrato, tutoriales o qué sé yo. Ok, buenísimo. Melissa con Entonces, Z. nada. Ok, con Z, listo. Perfecto, igual. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y por compartir. Aprecio muchísimo tu tiempo y tu energía. Gracias a ti por la invitación, Carlos. Ok, buenísimo.